Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús le respondió: les voy a hacer una pregunta. Si me contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar. Si le decimos que de Dios, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó: pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, solo imaginar a Jesús visitando y caminando el templo de Jerusalén, el lugar privilegiado para la oración, donde está de una manera especial la presencia de Dios, emociona. Definitivamente que al llegar al templo, Jesús ha de haber sido modelo perfecto de reverencia, alabanza, gratitud, confianza. Actitudes que debemos nosotros imitar cuando estamos y llegamos a la casa de oración, a la casa de Dios. Pero el tema de este día que nos propone el Evangelio de Marcos es sobre la autoridad. Sabemos que aquellas autoridades religiosas judías, sumos sacerdotes, escribas y ancianos, miraban a Jesús con envidia. Y lo miraban así porque de Jesús salía esa luz que atrae, esa sinceridad, esa lealtad, esa caridad y ese liderazgo que arrastraba a los demás, que los llevaba hacia Él. Actitud que carecían completamente las autoridades religiosas de ese tiempo. Aquellas autoridades judías que veían con envidia a Jesús revestían grandes ropajes, suntuosos mantos, pero no era aquel oropel, aquellas cosas materiales o ropaje elegante lo que hace tener autoridad. A veces cuando pienso que algunas personas con tener algunos cargos se consideran ya autoridades, me da miedo. Y me da miedo más aún cuando a esas personas se le han confiado cargos teniendo ignorancia y peor aún, resentimientos o alguna situación de odio en su corazón. De la misma manera que los religiosos judíos veían a Jesús con envidia, puede ser que se sigan dando situaciones similares hoy en día
en algunas personas que Dios les ha confiado determinado servicio y se han pervertido en su corazón. O podría ser que Dios no les haya confiado dicha tarea o dicho servicio, sino que a través de trampas, de intrigas y de caprichos humanos, por ambiciones se han alcanzado y por ende carecen de la gracia divina. Y al no tener la gracia, por supuesto que no pueden cumplir lo que ellos tanto desearon, porque no deseaban esto con recta intención. ¿Cuál es la autoridad verdadera? Es aquella, en primer lugar, que viene de lo alto. Y en segundo lugar, es aquella que tiene equilibrio, coherencia en lo que se dice con los labios y la manera de cómo se vive. Hay autoridades naturales que vienen ya, como es el caso de la paternidad. Pero si un padre de familia o una madre de familia no tiene ejemplo de verdadera conducta, de ética y de moral correcta ante sus hijos, por mucho que les diga verbalmente cómo deben actuar y qué deben hacer, su autoridad no tendrá fuerza alguna. La autoridad de Cristo le viene de lo alto, Él es Dios, pero también esa coherencia perfecta, ese equilibrio con el que Jesús decía, enseñaba y aplicaba aquella enseñanza. Este Jesús que hablaba del perdón, de la misericordia, de la reconciliación, de la humildad, de la caridad, puso en práctica de manera perfecta todas y cada una de esas actitudes. Estos sumos sacerdotes y escribas, que eran nada más que apariencia, oropel, fachada, creían tener autoridad por lo que ellos eran y representaban en el templo y en el pueblo judío. Sí, la autoridad, podemos decir, por el cargo la tenían, pero seguramente carecían algunos de ellos de la gracia, y sobre todo porque se dejaban llevar por sus sentimientos de envidia, de egoísmo hacia los demás, por sus impulsos de codicia y de avaricia, tantas veces denunciado por Jesús en su propia cara, con la caridad que a Jesús le caracteriza. Yo quiero que nos preguntemos ante esta enseñanza, ¿cuál es la autoridad que usted y yo tenemos? En una ocasión, visitando una empresa fabulosa, próspera, me llamó la atención que el gerente de operaciones de aquella empresa era una persona despreciada, malquerida por sus súbditos, por sus empleados. Y claro, además de la arrogancia, la mala crianza y el maltrato que les daba, la humillación, mal pagaba, abusando del trabajo de los demás. Y en esa misma empresa, un jardinero que pasaba con un perfil bajo en el servicio y en el cumplimiento de su tarea cotidiana lo mejor posible, era saludado con respeto. Era un ejemplo de caridad en el trato a los demás y, por supuesto, era verdaderamente respetado. Aquí pude constatar yo esto que les estoy explicando, porque la autoridad, por muy alto que sea el cargo que tienes, no será respetada si no respeta quien la tiene a sus súbditos o a sus colaboradores.
¿Y de qué manera se tiene que respetar? Pues ante todo considerando a los demás personas, considerándolos en este caso de nuestro ambiente religioso creyente, hijos de Dios, nuestros hermanos, lejos de maltratar, de burlarse o de hacer chacota, como decimos, o risotadas de algún error o de alguna imprudencia que pueda tener alguno de los hermanos. Esto inmediatamente retrata al que ostenta la autoridad como un incapaz que carece de la gracia divina. Hermanos, Jesús es esa autoridad que nos enseña cómo debemos actuar y qué debemos hacer. Es interesante que Jesús les planteó y les contestó a estos que son los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos con otra pregunta. Una pregunta en la que sabían ellos que si contestaban una u otra cosa, ellos mismos quedaban descalificados ante los ojos de Israel. Aprendamos entonces a manejar lo mucho o lo poco que el Señor nos ha dado en los diferentes ambientes en que nos ha puesto. Porque así como llegar a ser gerente de la empresa, jardinero, portero, o ser párroco, o ser el obispo, o ser el diácono, o ser el delegado de la palabra, estamos llamados a ejercer una autoridad de servicio en el darnos constantemente por caridad a nuestros semejantes, a nuestros hermanos. Termino aplicando aquello que Jesús mismo nos ha enseñado y que nos espera cuando salgamos de este mundo. Con la misma medida que medimos, con la misma vara que medimos al prójimo aquí, no será remedida la nuestra en la presencia de Dios. Si somos personas respetuosas, personas educadas, personas que tratamos con caridad al otro, verdaderamente, teniendo o no teniendo cargos importantes en este mundo pasajero, seremos respetados. Y lo contrario, si llegamos a tener grandes cargos, y óigase que la palabra cargo viene de carga, algunas personas que han alcanzado esos puestos se les ha olvidado que la palabra cargo viene de carga y que por lo tanto tiene que ensanchar sus hombros para cargar con amor esa cruz que se les ha confiado. Digo, si esas personas maltratan, se burlan, desprecian a sus hermanos, pues asimismo también serán tratados, muchas veces a sus espaldas, y su autoridad quedará por el suelo. Que Dios nos ayude para ser humildes y reconocer las veces que hemos fallado. Amén.